días. Mi primera disculpa por no tener ni idea o no saber en absoluto. Empiezo otra vez. Buenos días. Empiezo mis disculpas por no saber en absoluto ningún idioma más que el español y un poquito el catalán. Sería así como lavas-ritas, me parece. Quiero pedir también disculpas a los organizadores y a las organizadoras de este seminario de Vilnius Consultation, porque he ido retrasando constantemente todas las contestaciones, pero yo creo que al final esto voy a intentar ser de cierta utilidad, un poquito de utilidad. Lo que acaba de decir tanto quien me ha introducido a Vilnius Consultation como el ministro de Lituania, lo único que hace es hacerme sentir más orgulloso todavía de formar parte de la lucha contra el crimen organizado transnacional y en concreto de la lucha en España contra este tipo de crimen organizado. Quiero también agradecer no solo las palabras interesantes y muy importantes de tanto el ministro como de la representante de Vilnius Consultation, y también quería agradecer la presencia aquí del embajador de España, que es un segundo orgullo para mí que esté presente, y toda la asistencia y toda la ayuda que he tenido por parte de la Embajada de España a la hora o al momento de estar aquí. Y bueno, después de estas palabras amables, pues hay que empezar a no ser tan amable. Si hay algo que me ha enseñado estos años, desde el año 2006, más o menos, que me corresponde realizar investigaciones de crimen organizado, es que la amabilidad no tiene que ser lo primero, pero tenemos que ser amables. Últimamente, antes de ayer, se recibió en mi fiscalía en España. Yo pertenezco a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en España, una institución que se crea alrededor de 1996, en 1996, y ha ido desarrollando una actividad tanto en contra de la corrupción como en contra de la criminalidad organizada. La nota común realmente la tenemos si acudimos o si vamos a las convenciones de la ONU, tanto la convención del año 2002, convención de 2000, realizada en Palermo, contra la criminalidad organizada, como si acudimos a la convención de 2003 en Mérida, México, relativa a la corrupción. Esta convención de Mérida de 2003 expresamente dice que es complemento de la convención de 2000 de Palermo, porque detrás de la criminalidad organizada viene inmediatamente detrás la corrupción. Bueno, pues decía que hace escasos días, un par de días, se recibió en mi fiscalía una solicitud de la defensora del pueblo español o española que comunicaba a su vez una solicitud a la defensora del pueblo de la Federación Rusa, doña Tatiana Maskalova. Es muy interesante ver que la defensora del pueblo ruso se interesa por dos personas que fueron detenidas por la Fiscalía Anticorrupción y que fueron ingresadas en prisión por una juez de Marbella, una ciudad al sur de España, por tener vínculos con la criminalidad organizada. Estos señores son don Alexander Grinberg y don Oleg Kuznetsov.
Estas dos personas no han sido enjuiciadas, estamos investigando todavía y por tanto no dejan de ser investigadas y por tanto les cubre el manto o tienen toda la protección de la presunción de inocencia. Por eso es de agradecer, y desde la Fiscalía, desde mi Fiscalía se agradece que la defensora del pueblo de Rusia se interese por estas dos personas. A una de ellas, a Oleg Kuznetsov, se le encontró en su teléfono móvil fotos en las que estaba con otras personas de su misma naturaleza, empresarios con éxito, como Mikhail Mikhailov, alias Mijas, como una de las personas buscadas por el FBI, Semyon Mogilevic. Y la verdad es que ya digo que es interesante y es reconfortante que estas personas tengan la protección o tengan el interés por parte de las instituciones rusas como la Defensora del Pueblo. Dentro de lo que se dice, o el título de lo que yo intento desarrollar, que es el desmantelamiento de la criminalidad organizada, para empezar, para ese desmantelamiento necesitamos eliminar unos ciertos obstáculos. Obstáculos que puedo decir, por ejemplo, tres. La falta de colaboración internacional. Si nosotros estamos investigando, por ejemplo, mafia italiana, no sé, Camorra o la propia mafia en sentido propio, siciliano, nosotros hemos tenido todo el apoyo, tanto de la Fiscalía de Nápoles, la Fiscalía de Palermo y de la Oficina Nacional Antimafia Italiana. Por supuesto, de cada una de las policías que existen en Italia. Si nosotros hablamos de mafia rusa, lo primero que tenemos es un inconveniente por parte de algunas autoridades rusas porque dice que no se va a hablar de mafia rusa. Bien, yo estoy de acuerdo. Tampoco se va a hablar de mafia italiana. De hecho, en España se investiga tanto personalmente y en la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía a la que yo pertenezco, que se llama Anticorrupción en un sentido popular, ha habido investigaciones contra algo que generalmente se llama mafia rusa y no es exactamente mafia rusa, como es mafia de origen georgiano o mafia de origen armenio. El año pasado, 2018, junio, se detuvo por parte de un juzgado de España a 105 personas de origen, sobre todo armenio. Cualquier tipo de mafia, cualquier tipo de organización criminal es grave. Lo que ocurre es que hay determinado tipo de mafia que tiene una especial gravedad, o bien porque se incorpora a la sociedad como algo normal, o bien porque se incorpora a determinados ámbitos de la administración de un país de un modo normal. Por eso esa falta de cooperación internacional es muy llamativa cuando nos encontramos con determinadas instituciones de otros países que lo único que hacen es preguntar o apoyar, en su caso, a aquellas personas que nosotros entendemos que forman parte de la criminalidad organizada y que están siendo investigadas en España. Un segundo problema que tenemos que hay que solventar es la corrupción. La corrupción, es muy interesante acudir a la Convención de Mérida del año 2003, la Convención de la ONU que antes he mencionado, y es muy interesante porque allí se establece primero el punto en común o el nexo existente entre esa convención y la Convención de Palermo, que antes decía que no solo es que el crimen organizado conlleva necesariamente la corrupción, sino que tanto los que corrompen como los corrompidos, es decir, tanto los que están en la criminalidad organizada como los corruptos, necesitan aflorar el dinero y los beneficios, es decir, necesitan hacer un lavado o un blanqueo de capitales, de dinero.
En esa Convención de Mérida, decía, del año 2003, se establece una serie de mecanismos de colaboración, como el intercambio espontáneo de informaciones de las autoridades y las policías, que está siendo tremendamente útil. Se establece también un mecanismo de garantía de las extradiciones, de manera que si un país no extradita a una persona que está siendo solicitada o cuya detención está siendo solicitada por otro país, debe actuar contra esa persona. Esto es algo común entre la Convención de Mérida de 2003 y la Convención de la Criminalidad Organizada del año 2000. En este sentido, nuestra colaboración con Rusia vuelve a ser importante. Desde la Fiscalía rusa se ha solicitado reiteradamente no solo la extradición, sino la transmisión de un procedimiento contra determinadas investigaciones o contra determinados investigados en España. Recuerdo ahora los casos de Oleg Deripaska, Iskander Makhmudov, Vladimir Tyurin. Son tres de las personas, como ejemplo, con los que la Fiscalía rusa se ha empleado con auténtica determinación, con auténtico tesón, para que pudieran ser enjuiciados en Rusia. No sé, actualmente, bueno, sí sé, en el caso de los señores Deripaska y Makhmudov, archivaron el procedimiento en Rusia, diciendo que la investigación en España era absolutamente, iba a decir una palabrota, o una palabra malsonante, pero bueno, con decir inútil e ineficaz es suficiente. En el caso de Vladimir Tyurin, a quien nosotros considerábamos un ladrón en ley o un vor zakonia, todavía no sé el resultado. Esta colaboración entre la Fiscalía rusa y la Fiscalía española es una colaboración que tenemos ya desde hace años. Se firmó un convenio incluso entre la Fiscalía española y la Fiscalía rusa, y podría decir incluso que mis relaciones personales con miembros de la Fiscalía rusa son excelentes. En esa Convención de Mérida, y creo que voy a terminar la frase que empecé con la Convención de Mérida, en esa Convención de Mérida también se establecen determinadas cautelas, se establecen algunas garantías, no solo de que sean extraditadas o enjuiciadas las personas que son investigadas, sino también se dice que con determinados países, si no actúan contra sus funcionarios corruptos, se puede actuar fuera de ese país contra esos funcionarios corruptos. Es decir, si un país tiene la corrupción tan dentro que se constata que no van a luchar contra sus propios miembros de gobierno o de administración corruptos, deben ser terceros países los que investiguen a estos funcionarios. El tercer obstáculo que debemos salvar en la lucha contra la criminalidad organizada es la falta de especialización. Estos tres obstáculos, es decir, la falta de colaboración internacional, la corrupción en los países de origen de las personas mafiosas y la no especialización, lo vamos a denominar, yo lo voy a denominar amenazas institucionales. En la especialización me van a permitir que hable de mi país. Actualmente hay, digamos, tres instituciones de especial importancia en mi país que están luchando contra el crimen organizado. La Agencia Tributaria, la Hacienda Pública, en general lo que vamos a llamar policía, pero quiero individualizar a la hora, cuando digo yo en general policía, y la Fiscalía a la que pertenezco. Empezando por el final, siempre intento rendir un homenaje y mi reconocimiento a una persona muy especial que es a alguien muy importante en mi vida, que es David Martínez Madero. David muere el 21 de enero de 2011 y es la persona que comienza a luchar contra el crimen organizado en España al margen del tráfico de drogas.
Cuando se me dice que venga a hablar de crimen organizado, yo nunca hablo del crimen organizado relativo al tráfico de drogas, expresamente al tráfico de drogas, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en Colombia o una buena parte de las organizaciones criminales mexicanas, aunque ya estas se dedican a algo más que droga, como por ejemplo las organizaciones criminales no solo las rusas, sino las italianas. David es una persona que inicia las investigaciones de crimen organizado que no sea expresamente o exclusivamente dedicado a tráfico de drogas. En España hay otra fiscalía, una fiscalía especial dedicada a la lucha antidroga, que lleva años, lleva muchos años siendo la auténtica referencia en la lucha contra el crimen organizado y de alguno de cuyos miembros he aprendido personalmente, porque la lucha contra el crimen organizado dedicado al tráfico de drogas ha sido el inicio de la lucha contra el blanqueo o el lavado de capitales. Y en España, tanto actualmente el señor Noreña, el fiscal jefe, como anteriormente Javier Zaragoza, han sido dos y son auténticas referencias personales y profesionales. En España también la Fiscalía Anticorrupción tiene un apoyo especial en quien fue fiscal jefe Antonio Salinas, cuyo legado y cuya actuación intentó ser destruida, literalmente destruida, por el siguiente fiscal jefe, Manuel Moix. Manuel Moix, que me intentó destruir también personalmente. Afortunadamente, actualmente tenemos en la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción a Alejandro Luzón, que sigue las pautas y sigue el legado de Antonio Salinas y sigue el legado de la Fiscalía General, que empezó esta lucha contra el crimen organizado ya con un fiscal general que se llama Cándido Conde Pumpido, actual miembro del Tribunal Constitucional Español. ¿Por qué hablo de las personas? Pues porque además de las amenazas institucionales, estos tres obstáculos, hay amenazas personales. Espero que mi amenaza personal no sea que me pase mucho de tiempo. Si me pueden avisar si me paso muchísimo, si me excedo y sin especial agresividad, pues lo agradeceré. Gracias. Hablaba del tercer obstáculo, la no especialización. En España, tanto la Policía Nacional, la Guardia Civil, como los Mossos de Escuadra, y ahora os voy a explicar lo que son Mossos de Escuadra, se han especializado hasta el punto que desde mi punto de vista o desde mi perspectiva son la principal amenaza, diría en el mundo, a determinadas organizaciones criminales. Mi presencia aquí se debe precisamente a la especialización de esos tres cuerpos policiales. Policía Nacional desde mediados de los años 90 se constata que determinadas personas de origen ruso, o lo que pudiera llamarse entonces origen soviético, se están instalando en España de una manera curiosa, vamos a decir. Parece que son empresarios, vienen con muchísimo dinero, no pegan, no matan, no escupen. Bueno, no escupen en público. Esa misma labor la hace la Guardia Civil y se especializan en ese tipo de crimen organizado exsoviético, más comúnmente llamado como mafia rusa. Los Mossos de Escuadra, decía, es la policía de Cataluña, es decir, la policía española en Cataluña. Mossos de Escuadra es una policía que ha sido objeto de alguna discusión, algún problema en los últimos tiempos. Y la policía, los Mossos de Escuadra, en concreto con esta fiscalía, con mi fiscalía, han sido siempre leales y por tanto leales a su labor policial. Esto a lo mejor no llama la atención que un fiscal hable bien de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra.
en este caso llama la atención porque realmente la especialización de estos 3 cuerpos policiales es asombrosa. Me han guiado constantemente. Nos han guiado a cada uno de los fiscales de mi fiscalía que luchamos contra el crimen organizado, nos han guiado de una manera leal, siempre, y eficaz. Hasta el punto que, por ejemplo, no solo la convención o el convenio con la Fiscalía rusa, sino tenemos convenio con la Oficina Nacional Italiana Antimafia y también tenemos el convenio con la Fiscalía Antimafia de los Estados Unidos. Las amenazas personales son 2 tipos de amenazas. Me ha parecido entender que el señor ministro de Lituania, de Defensa, hablaba en realidad de la reputación. Es un término reputación que actualmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está sustituyendo incluso al derecho al honor o al derecho a la imagen. La reputación es algo más amplio y esa reputación siempre se ve afectada por las llamadas fake news. Fake news que son de todo tipo. Igual que alguien que pertenece a las organizaciones criminales busca la legitimación social mediante lo que llaman el lavado de reputación, busca también, como decía antes, el afloramiento del dinero y, por tanto, la legitimación de su dinero mediante el lavado de ese dinero. Son 2 tipos de lavados, lavado de dinero y lavado de reputación. Y los 2 tienen una cara B, una cara de detrás. El lavado de dinero, en cuanto disponen de gran cantidad de dinero para corromper, y el lavado de reputación, porque igual que saben mecanismos de lavado de reputación, tienen mecanismos de ensuciamiento o pueden ensuciar la reputación. Esta reputación, este ataque a la reputación personal, se puede hacer de una manera muy sutil, diciendo que alguien se toma o está investigando a determinadas personas de crimen organizado por una cuestión personal. Es que este fiscal, se dice, este fiscal se lo toma o está investigando en algo personal, cuando esta persona, cuando el investigado, el de crimen organizado, en realidad es un simple empresario, un empresario de éxito. Eso se suele hacer envolviéndolo con papel de regalo por medio de algunas corporaciones de abogados y por medio de algunas corporaciones o algunos partidos políticos, o en concreto, algunos pocos políticos. La segunda amenaza personal, obviamente, es la integridad personal. Yo recuerdo el año 2007, me parece que fue abril de 2007, fui a Stuttgart. En Stuttgart conocí a un fiscal alemán que estaba investigando a unos señores condenados ya, un señor que se llama Afanasiev, que era miembro de la seguridad de una organización criminal rusa, Izmailovskaya. Este señor, aparte de que le tuvieron que blindar las ventanas y su propia casa, tenía un colaborador, o tenía como colaboración a la policía de Stuttgart, y empezamos una colaboración realmente fructífera. Entre la policía de Stuttgart y la Fiscalía de Stuttgart se consiguió la condena de estos señores y se consiguió mediante la declaración testifical de algunas personas que tienen un mérito especial porque sabían perfectamente el riesgo que corrían. Un policía alemán, un agente del FBI y un exmiembro de la organización criminal Izmailovskaya. A este miembro de la organización criminal Izmailovskaya, Yalol Haydarov, se ha referido con frecuencia la Fiscalía rusa en búsqueda de su paradero. Estoy hablando del año 2007.
Este señor ya tiene procedimiento por violación y algún tipo de otro procedimiento por tipos de agresiones sexuales en Rusia. En ese año 2007 conozco al que fue fiscal jefe de antimafia de Estados Unidos, Bruce Ohr. Bruce Ohr luego fue uno de los asesores de la presidencia de los Estados Unidos con Barack Obama. Conocí también al agente del FBI que declaró en el juicio, que ha formado parte del equipo de investigación del fiscal especial Mueller. Y entre la Fiscalía Alemana, la Policía Alemana, FBI y Fiscalía Antimafia de Estados Unidos, me fueron aportando elementos y lo que nos dimos cuenta es que yo fui con un guardia civil entonces, un comandante mayor, y me di cuenta que los que íbamos a enseñar íbamos a ser nosotros. De hecho, la Fiscalía de Estados Unidos busca posteriormente el apoyo de la policía española, policía en general, para que enseñara a los agentes del FBI en la lucha contra el crimen organizado ruso. El policía alemán del que he hablado está amenazado hasta el punto que no pudo ni siquiera venir a cenar y sigue amenazado hoy. Ya ni siquiera está en Alemania. Un poquito antes, de marzo-abril de 2007, yo me desplacé a Londres, junio de 2006. Yo creo que es el 1, pero bueno, si no me desplacé el 1, me desplacé el 2. Allí me entrevisté con Alexander Litvinenko. Mi primera impresión de este señor fue que trabajaba para Boris Berezovsky y por tanto trabajaba para una persona que yo tenía enormes dudas, como de gran parte de los oligarcas, llamados oligarcas rusos, de la procedencia de su fortuna. Sin embargo, Litvinenko, de las primeras cosas que comenta, que me dice, es que ya no está trabajando para él y que quiere hacer una labor de otro tipo. Está colaborando con determinadas policías y en concreto quiere colaborar con la Fiscalía Española, con la Justicia Española, para desentrañar lo que él venía haciendo en Rusia, crimen organizado. Él me habló de cómo había perseguido a un señor que se llama Tariel Oniani. Tariel Oniani, de procedencia georgiana, si no recuerdo mal, nace en Kutaisi. Este señor huyó en 2005, en junio de 2005, huye de Barcelona en una operación llamada Operación Policial y Judicial Española, llamada Operación Avispa. Huye y se refugia en Rusia. Posteriormente es detenido en Rusia y condenado, creo recordar que fue a 12 años, en cualquier caso 10 años de prisión. Y actualmente se ha pedido el enjuiciamiento en España y la justicia rusa nos ha dicho que le podemos enjuiciar por organización criminal, pero no por blanqueo o lavado de capitales, porque en la legislación rusa ha prescrito ese delito. Litvinenko me habla de cómo él investigó a Tariel Oniani y cómo tuvo dificultades enormes porque algunos de sus jefes, muchos, cada vez que detenía a Oniani, en lugar de ir contra Oniani, iba contra él. Mi consideración de Litvinenko fue y es extremadamente alta. La razón de su muerte obviamente yo no la sé, pero lo que sí que sé es que su colaboración era franca hasta el punto que iba a prestar declaración, iba a hacer una declaración testifical formal ante la justicia española. En el año 2015, alrededor de 2015, si no es 2015 es 2014, hay una reunión en Berlín entre varias policías, porque aquí en el ámbito policial hay una extraordinaria colaboración en Europa. Podemos hablar de las policías alemanas, francesa, por supuesto italiana, austriaca,
ahora georgiana. ¿Se me olvida alguna? Hay dos que no se me olvidan, que son la belga y la británica. Simplemente no están. Bueno, esa colaboración extraordinaria que tenemos en la lucha contra el crimen organizado realmente propicia un intercambio de información como el que se produjo en ese año en Berlín. Allí la policía francesa comunica a la policía española que un señor que se llama Cajaber Susanashvili fue condenado en España a 16 años de prisión, entre otras cosas por conspiración de asesinato. La conspiración era para asesinar a un señor llamado Yanasia en Niza, Francia. Nosotros, junto con Alemania, Austria, Suiza, Francia y posteriormente Italia, teníamos una enorme investigación que da frutos o que se finaliza el 15 de marzo de 2010, con la detención de prácticamente alrededor de unas 80 personas en cada uno de estos países. Cajaber Susanashvili es uno de los detenidos en Barcelona. El 18 de marzo, 3 días después, asesina a Yanasia. Previamente, 3 meses antes, en enero de 2010, se frustra el asesinato de Yanasia por la colaboración específica de las policías francesa, alemana y española. Se detienen a las 4 personas que iban a matar a Yanasia, se las detienen en Francia y se evita el asesinato de Yanasia. Ya digo que inmediatamente después, el 18 de marzo, inmediatamente después de la detención, el 18 de marzo, Yanasia finalmente es asesinado. El hermano mayor de Cajaber Susanashvili, Lasha Susanashvili, ambos son Bor Sakonian, ambos estaban en la misma organización criminal. En el caso de Cajaber Susanashvili ha sido condenado en España. En el caso de Lasha Susanashvili fue condenado en una primera instancia en Grecia a 14 años de prisión y actualmente no sé qué ha pasado con el recurso de apelación porque llevamos 5 años yendo un comisario de policía español y yo a Salónica a intentar que se celebre el juicio que parece que no se celebra. La segunda instancia, el recurso contra la condena. Sigo con la reunión de Berlín. La policía francesa comunica que Cajaber Susanashvili, a pesar de haber sido condenado en España, es trasladado a Francia porque en Francia investigan su participación en el asesinato del 18 de marzo de 2010 de Yanasia. Comunican que Cajaber Susanashvili, desde un teléfono en la cárcel, ha ordenado que me maten. Posteriormente, el año 2016, la fiscal general española, doña Consuelo Madrigal, comunica a mi jefe, Antonio Salinas, que ha recibido una noticia fiable, y lo pone por escrito, de que un señor que se llama Ilya Traver, o Ilias Traver, a quien se está investigando en España por perteneciente a una organización criminal, está siendo investigado, no hay condena en absoluto contra él, dice que este señor quiere atentar contra mi familia y contra mí. Posteriormente, en marzo de 2018, se recibe un informe de la Guardia Civil diciendo que ha ordenado a este señor que me maten. Pues bien, este señor me ha presentado 2 querellas. El señor Ilya Traver ha presentado 2 querellas ante los tribunales españoles contra mí, por calumnia. Yo lo único que digo es que le estamos investigando, que no tiene condena y que tengo 2 informes, uno de la Fiscal General del Estado, bueno, que mi jefe tiene 2 informes, uno de la Fiscalía General del Estado y otro de la Guardia Civil, en el sentido y contenido y significado que he dicho. Una vez hemos hablado de las amenazas, yo creo que me queda un poquitín para hablar de otra cara A y otra cara B de la lucha contra el crimen organizado, que es el blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es el paso decisivo, el paso más importante hacia
la legitimación o normalización social de alguien que pertenece al crimen organizado. Una vez se obtiene el dinero necesario ya lavado, puedes construir colegios, piscinas, estadios de fútbol y ser un filántropo. Claro, con el dinero procedente del crimen organizado. Una vez has blanqueado capitales, has hecho el paso decisivo, el paso trascendental, el paso más importante, hacia la consideración, hacia tu consideración personal en el mercado financiero. Ya eres un empresario de éxito y diversas empresas, cuando no el propio Estado, o incluso no el propio Estado, sino determinadas personas que quieren escindirse de otro Estado, necesitan dinero fresco, dinero en efectivo. Y la cara B es precisamente esa. Si se consigue como paso decisivo tener influencia en el mercado financiero empieza a depender de un dinero incontrolado, de un dinero cuya auténtica finalidad no es la creación de riqueza en un país o en una zona de un país, sino que solo persigue dos cosas: tener más dinero para tener más influencia, para ser impune. Y la cara B también es, como decía antes, el empleo de todo ese dinero y toda esa potencia de empresario de éxito en la corrupción. La corrupción directa a funcionarios públicos y la corrupción a empresas privadas. Como me dijeron que tenía que parar un poco, más o menos, no sé la hora, pero creo que estoy en hora. Se me olvidó decir una cosa, que me podían interrumpir en cualquier momento para hacerme preguntas, pero ya parece un poco absurdo. Pero perdón, que no. I think now we can have several questions from the audience. If you can please join Jose me here. Any questions? Yeah, you can join me here. Maybe you are tired. You can sit here. It will be easier for us to communicate. The first question. Can I? Good morning, Martin Swarovski. Thank you very much, Mr. Gonzalez. It was really very interesting. And do you hear me now? I said it was really very interesting presentation, fascinating for me. I was 4 years also responsible for Eastern Partnership, the first platform concentrated on public administration reform. So we had also this topic of fighting against corruption and organized crime. Now, listening your presentation, it came to my mind that police investigation and system of prosecutors in Europe is quite effective one. Can I continue? I said, sorry. Can I continue? Sorry. The question was not heard by the interpreter. You should speak closer to the mic.
Do you think this was the problem? Yeah, well, Really? So I will speak louder. okay. Can you repeat the question, please? Sorry. The question. Sorry. Wait a minute. Yes. The question. Do you hear me now? Yes. The question. The police investigation, including a system of prosecutors in Europe, is obviously a very effective one, very effective tool in coping with not only criminal activities, but also coping with, let's say, malign influence operation, right? So, because you are able to prosecute money laundering and criminal activities that are used for exerting the influence of Russia, in this case. So, listening to your presentation, lesson for me as an advisor, let's say, to Russian president, would be that we should rather omit use criminal activities or money laundering in Europe. The money should be already clean coming from Russia in order to omit confrontation with police and prosecutors. So, lesson for me, on the other side of the barricade, would be try to use, let's say, conventional activities, elite capture, political influence, think tanks, and rather not to use criminal activities. Do you think that it might be the lesson of Russian regime from your very effective activity? ¿Entendido? ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? A ver, como al principio, al comienzo, teníamos una cierta dificultad, no me he enterado ni del nombre ni de dónde procede quien me ha preguntado. I'm from Czech Republic. I'm Martin Swarovski. I'm an employee of the Czech Ministry of Foreign Affairs, currently on the 2 years unemployment. Bien, gracias. Pues Chequia es uno de los países con quien hemos colaborado, efectivamente, y además tiene un problema serio, o lo tenía, porque es un país donde también están abusando algún crimen organizado de procedencia rusa y georgiana. Así que seguramente su experiencia es, seguramente su experiencia es incluso superior a la mía y seguro que mejor. A ver, voy a intentar ser muy cuidadoso con la traducción. No me he enterado muy bien de la pregunta, pero creo que me he enterado muy bien de su opinión. Mire, yo soy funcionario público español y, como he dicho cuando estaba de pie, la relación de mi fiscalía con la fiscalía rusa es más que correcta. Incluso ya he dicho que hay alguna relación personal excelente. Mis quejas de la fiscalía rusa son unas quejas serias, tengo quejas serias, pero son quejas que analizamos la fiscalía rusa y mi fiscalía a través de mis instituciones, es decir, a través de mi fiscal jefe o a través de la fiscal general del Estado. Mi opinión respecto de un gobierno extranjero, cualquiera, como puede ser el ruso, es inexistente.
Personalmente puedo tener mi opinión, pero como funcionario público es inexistente. ¿Por qué? Pues porque mi dedicación y mi profesión es coordinar a policías e investigar hechos delictivos. Hace un año y medio yo estaba interrogando a un investigado. Cuando termina el interrogatorio, el señor investigado se levanta, viene donde estoy yo y me dice: ¿es usted el señor Grinda? Digo, sí. Me han dicho que usted me persigue. Digo, hombre, es usted investigado y yo persigo a los malos. Esa expresión los malos fue una equivocación. Luego rectifiqué y dije, bueno, yo persigo los hechos malos, los delitos. Yo persigo delitos. Yo no persigo ni hechos en el extranjero, porque en España se investigan los hechos que se cometen en España y aquellos delitos de carácter universal. Si alguien duda de cualquier administración extranjera, yo creo que deben de ser los propios socios o los propios miembros de la política o los propios miembros de la sociedad quienes deban investigar. Eso sí, nosotros, como he dicho antes, por la Convención de Mérida del año 2003, cualquier país que tenga un punto de conexión debe investigar una corrupción en cualquier otro país. Respecto a lo que hace el Estado ruso, el gobierno ruso, la Fiscalía rusa, pues yo creo que no se diferencia mucho de lo que hacen bastantes gobiernos y bastantes países que son absolutamente considerados. Y las críticas que tiene la corrupción, pues en España también tenemos críticas de corrupción, que por cierto, en una buena parte, yo creo que se va limpiando. No sé si iba por ahí, ya sé que no le he respondido directamente, pero es que prefiero no responder directamente, porque yo no soy quien para decir si un gobierno es bueno o malo, o si hace las cosas bien o las hace mal. I was in charge in this country. Thank you for speaking about what usually is not spoken. That's essentially about the future of our civilization. Transnationals in organized crime, with economic corruption, and transnationals in political corruption, with the same or very similar mentality. Do we have still two worlds? They are democracy states with functioning justice and autocratic mafia states using justice in commas, as they told, plus openly terrorist states. Do they oppose each other totally, or do they merge? Is the instrumental crime international, if better and better organized and unifying, approaching to world power? What is done with our damned world? Are we still able to fight the world war against that danger? If the world war for the damned or better world is ongoing, as it looks like, also from your presentation, where there is no attention in United Nations, they are concerned
on global warming, but not global criminalization. What would be your opinion and provisions? Thank you. Bueno, yo creo que está muy bien centrarse en el clima. Es verdad que el clima a lo mejor acaba con el crimen organizado y nosotros no, pero bueno. El principal problema que se tiene con el crimen organizado, yo creo que lo he dicho justo al final. Y es que, o sea, prácticamente al final de lo que he hablado, para mí es el gran riesgo del crimen organizado y es la potencia económica que va adquiriendo. Y ante una potencia económica como la que va teniendo, es muy difícil luchar si no se es consciente de que hay que luchar. Mire, en Barcelona, hace un año existe una especial preocupación por lo que llamamos seguridad ciudadana, por la seguridad en las calles. Últimamente, en Madrid, ha habido varias bandas de origen latinoamericano. Cuando digo origen latinoamericano es porque el origen es latinoamericano, pero buena parte de esas bandas son españoles. Que están provocando auténtico temor por las luchas internas que tienen entre ellos, causando muertos. Todo lo que es seguridad ciudadana, lo que es robo en casas, tráfico de drogas, asesinatos, es una pequeña parte, muy pequeñita parte del crimen organizado. Lo que ocurre es que cuando hay sangre, cuando hay droga, cuando entran en tu casa a robar, todo el mundo enseguida reacciona. Y eso es muy grave. Pero cuando lo que te hacen es que te roban una empresa, cuando lo que hacen es que te roban el control de tu mercado financiero, la gente ni mueve un músculo. Y eso hay que eliminarlo. Eso hay que convertirlo en preocupación. Nosotros tuvimos en España un problema muy grande de terrorismo con una organización terrorista llamada ETA. Y uno de los problemas que tenía el Estado español con ETA es que ETA era permanente. Estaba especializada. Era constante. Y la lucha del Estado bajaba, subía, ahora utilizamos esta táctica, ahora esta, mientras que ETA tenía claro lo que tenía que hacer siempre. Por eso fue muy importante en la lucha contra ETA que todos los partidos políticos dejaran de lado sus problemas y afrontaran la lucha contra ETA. Claro, ETA lo que quería era separar una parte del Estado español, el llamado País Vasco. Pero el crimen organizado no quiere hacer eso. Lo que el crimen organizado quiere es que los países sigan, porque la esencia del crimen organizado es tener controlado al Estado. Si le tienes controlado, ¿para qué quieres modificar el Estado? Si el Estado es muy bueno. Lo que hace, por ejemplo, una labor absolutamente normal de la llamada mafia italiana es que son complementos de seguridad al Estado. Donde el Estado no llega, yo llego. Nos podemos ir todos a la primera escena de la película del Padrino, donde se le piden favores. Aquí tenemos las expresiones del complemento de seguridad en Italia, ese complemento de seguridad se llama pizzo, que es que un comerciante paga a la organización criminal para obtener seguridad, esa seguridad que el Estado no te da. En Rusia, si no recuerdo mal, se llama krisha. Tanto el pizzo como la krisha, cuanto más fuerte es, mucho mejor. Si ese pizzo o esa krisha
no solo proviene de la organización criminal, de los delincuentes, sino proviene de instancias políticas o públicas, entonces es especialmente útil y especialmente preocupante. Thank you very much for your answer. And any other questions? Yes, we'll take one more question, please. Thank you very much. Thank you very much for a very interesting presentation. My name is Alvydas Medalinskas. I'm a political analyst in Lithuania. But now mainly I'm spending my time in Ukraine and also dealing with Donbass. One of the issues really what I looked at very recently, it is illegal coal dealing between a separatist region of Donbass and the rest of Europe. And one of the issues what I'm working with, it's Donbass Regional Council for the Justice Reforms. It's set up with the EU, and we're looking to various such kind of issues. So my question is to you, did you come across in Spain about any connections between the people in Spain or representatives of the Russian mafia or Russian political circles who were involved with the illegal business of the coals trade from Donbass region, which is not under control of Kiev? Because one of the countries which was mentioned on those illegal dealings was Spain. So one country was Poland, but that was a very interesting case where the company which traded the coal from those occupied territories of Donbass did it from the company which was registered in Kiev, and where representatives of both governments were, or the sons or the relatives of those people were the leading people of this company. But that was the problem with Poland, with so company coal trade, but I also saw some illegal dealings with Spain as well. So you could tell me now, or maybe we could talk during the break if you have something information about it. Thank you. Muchas gracias. Bueno, tanto con usted como con cualquier persona puedo hablar perfectamente después, siempre que alguien me traduzca. No tengo inconveniente, incluso no tengo inconveniente en dejarles mi dirección de correo electrónico para que me manden los mensajes que ustedes quieran. Hombre, si son un poco agresivos, lo agradezco mucho mejor. He querido entender. Yo a veces hablo muy rápido. Tengo otro defecto, y es que digo muchas palabras malsonantes, como joder o cojonudo, que son intraducibles. Para facilitar yo la labor también del intérprete, si hablamos todos un poco lento, yo creo que es más sencillo. Las investigaciones en Ucrania respecto de carbón y su posible repercusión o investigaciones paralelas o investigaciones coetáneas o posteriores en España. Lo ignoro, pero eso hace más interesante que hablemos después. Con Ucrania, yo en diciembre de 2016 estuvimos unos policías españoles y 2 fiscales españoles en Ucrania, en Kiev, y fuimos por la investigación de 2 personas, de muchas, pero fundamentalmente 2 personas ucranianas que están siendo investigadas en España. Bueno, en realidad es una persona ucraniana, que es Stepan Chernovievsky, hijo de quien fue alcalde de Kiev. Chernovievsky creo que es Leonid. Y luego una persona que, bueno, digamos que es ucraniana, pues por decir algo, porque es Dmitry Firtash. Dmitry Firtash ahora es más conocido quizás que antes porque tenía como uno de sus asesores a un tal Paul Manafort. Dmitry Firtash es objeto de una investigación en Chicago, en Illinois, en Estados Unidos, por corrupción, un acto de corrupción en la India. Se hizo una orden internacional de detención contra él por parte de Estados Unidos. Fue detenido en Viena, Austria. Y nosotros en julio de 2016, España, un juez de Barcelona, dicta una orden
europea de detención contra Dmitry Firtash. Los dos, tanto Dmitry Firtash como Leonid Chernobyevsky, están siendo objeto o eran objeto de investigaciones en Ucrania. Y la colaboración de la Fiscalía ucraniana en estas dos, en darnos información respecto a estas personas, fue muy buena. Yo no sé ahora con el actual gobierno si continuaremos igual, pero yo confío en que sí. Yo creo que ha cambiado también el fiscal general del Estado, pero yo creo que es una cuestión que tiene Ucrania como un problema que se rompe su riqueza y determinados tipos de oligarcas y determinadas personas lo que hacen es estrangular su economía a partir del control de determinados recursos naturales como puede ser el gas o lo que decía usted, el carbón. No le quepa la menor duda que si mi fiscalía no puede ayudarle, alguna fiscalía en España seguramente le ayudará. Y con la información que usted puede tener a través de los cauces institucionales o a través de ese mecanismo tan maravilloso que he dicho antes de intercambio espontáneo, ese mecanismo maravilloso que hay en la Convención de Palermo del año 2000 y en la Convención de Mérida del año 2003, no habría problema seguro en por lo menos intentar ayudar o analizar cuál es el problema del carbón y quién se enriquece ilegalmente con ese recurso natural. Thank you, Jose. Grinda Gonzalez, thank you for coming to Lithuania. It's not easy to understand for us maybe how investigations in Spain can help us to understand more about shadow, dirty money, and to understand more why those assassinations happen. But still, I think we learn a lot with this because we know that you also investigated the money laundering that banks that are present in Lithuania are involved. So the whole big picture is, of course, not very national, very geographically limited. So thank you very much. We have materials for thought. Please join our consultations further on. And now I would like to invite the first consultations panel that will be called Role of Oligarchy and Shadow Actors. Please join the panel. The panelists.